¿Qué diferencia hay entre la incertidumbre y el riesgo? Conocer las emociones y saber diferenciarlas nos ayuda a gestionarlas con mucha mayor eficacia, lo cual nos da la sensación de seguridad, que a su vez es la base para construir la autoestima y la felicidad. Tanto en el riesgo como en la incertidumbre hay inseguridad y una cierta amenaza de peligro futuro, además de desconocimiento. La diferencia principal es que el riesgo es medible, manejable, predecible, se pueden hacer estadísticas, mientras la incertidumbre no. El riesgo es susceptible de generar previsiones que minimicen el posible impacto, lo que deja un cierto margen de seguridad dentro de la inseguridad, generando a su vez una atracción por el poder del control de dichos límites, pese a las posibles consecuencias si los sobrepasamos. Esa sensación de poder tener un margen de maniobra hasta cierto punto controlable lo hace atractivo, a veces irresistible. Es como el vértigo que sientes a 5.000 metros de altura cuando se abre la puerta del avión y saltas al vacío, sabiendo que puede ser la última vez que lo hagas, pero confiando que tu paracaídas se abrirá, porque conoces la diferencia entre posibilidad y probabilidad, y has estudiado y simulado qué hacer ante esa remota probabilidad. Y sabes además el gustazo del orgasmo que vas a sentir volando. Pasa también con las drogas, el juego y todo tipo de adicciones. Lo sé porque lo he vivido. Y dicen que con el sexo casual estando casado, eso dicen, yo ahí no te sé decir. Si te reíste, suscríbete. Por otra parte, muchos de los riesgos en cuestiones materiales también se pueden minimizar con seguros hechos a medida de cada caso. Sin embargo, en la incertidumbre no sabemos ni el alcance, ni cómo, ni cuándo, ni por dónde puede venir el peligro, lo que lo hace imprevisible, incontrolable y por tanto rechazable. Si continúo con el ejemplo anterior, sería como si el salto lo hiciese en una zona nueva y totalmente desconocida para mí, en un día de neblina y sin el time out, lo que me avisa que toca abrir el paracaídas, ni un altímetro que me avise de la altitud a la que me encuentro, rodeado además de montañas donde voy a saltar, y encima que el piloto no estuviese seguro de si está en la vertical de la zona de aterrizaje. Es decir, especular a ciegas sin certidumbre ni control. En el riesgo siento miedo y por tanto puedo poner límites. Ante la incertidumbre siento temor, lo cual solo me paraliza. El temor es confundir posible con probable. Es posible que me mate o que no me mate cada vez que salto del avión. Y esto puede confundirme creyendo que tengo un 50% de posibilidades de morir, cuando en realidad la probabilidad, estadísticamente hablando, de que eso suceda es tan ínfima que es despreciable. Aquí te dejo un enlace sobre la interesante distinción miedo-temor, para que la veas luego cuando acabes de ver este vídeo. Al final, la toma de decisiones dependerá del perfil de riesgo que tenga cada persona y esto depende a su vez de factores que lo determinan, es decir, la crianza que ha tenido, la personalidad que tenga, la etapa en la vida en la que se encuentre, la experiencia y la situación particular de cada uno. ¿Sabes ese cuento que dice: érase una vez un poblado de criaturas que vivía en el fondo de un gran río? La corriente del río fluía sobre todos sus habitantes, ajena a todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. Cada criatura se aferraba como podía a las rocas del fondo del río. Su modo de vida consistía en aferrarse y desde la cuna habían aprendido a resistir a la corriente. Hasta que un día una de las criaturas dijo: estoy harta de aferrarme.
Confiaré en la corriente, me soltaré y dejaré que me lleve donde quiera. Si continúo así, moriré de aburrimiento. Las otras criaturas rieron: suéltate y la corriente te hará pedazos contra las rocas. Morirás más rápido que de aburrimiento. Ella no les hizo caso y después de tomar aire profundamente, se soltó. Inmediatamente la corriente la revolcó y la lanzó contra las rocas. La criatura se negó nuevamente a aferrarse y la corriente la alzó del fondo y no la volvió a lastimar. Las criaturas que se hallaban aguas abajo y quien no la conocían exclamaron: ¡mirad, un milagro! ¡Una criatura como nosotras vuela! ¡Mirad al Mesías que ha venido a salvarnos a todas! La criatura respondió: no soy más Mesías que vosotras. El río se complace en liberarnos con la condición de que nos atrevamos a soltarnos. Nuestra verdadera tarea es emprender este viaje hacia la aventura. Pero seguían gritando aún más alto: ¡eres nuestro Salvador!, sin dejar, eso sí, de aferrarse a las rocas. Y cuando volvieron a levantar la vista, la criatura había desaparecido y se quedaron solas, tejiendo leyendas sobre un Salvador. Eliot dijo: solo aquellos que se arriesgan a ir más lejos pueden averiguar cuán lejos se puede ir. Alfred Adler dijo: el principal peligro en la vida es que te tomes demasiadas precauciones. Y Helen Thompson dijo: amar significa asumir el riesgo más grande de todos. Significa poner tu futuro y tu felicidad en manos de otro. Significa que te permites confiar sin reservas. Significa estar preparado para cualquier posible daño. ¿Qué riesgo debo tomar y no me estoy atreviendo? Y sobre todo, ¿qué me estoy perdiendo por no tomarlo? ¿Cuál es tu juego? ¿Juegas a ganar o a no perder? ¿Te enfocas en conseguir lo que quieres o en evitar lo que temes? Tratar de asegurar el futuro es perderme el presente. ¿Vives desde la certidumbre inconsciente o desde la incertidumbre consciente? Y sí. Soy Alejandro Daswani, esto es Viveando Vidas. Gracias por dedicar un ratito de tu tiempo y gracias por compartirlo a personas que quizás les pueda servir. Y por supuesto, gracias por tus comentarios. Déjalos aquí. Un abrazo, tribu. Nos vemos en el siguiente vídeo.